Heredé la casa de mi abuela, solo para descubrir que mi familia la había vendido sin decirme nada. Mi abogada me dijo que se les olvidó leer la letra chiquita. Y entonces entendí que la última cosa que mi abuela me dijo fue: a veces, las peores traiciones vienen envueltas en los paquetes más bonitos, mi vida. En ese momento no comprendí lo que quiso decir. Ahora lo entiendo perfectamente. Me llamo Natalia, y la semana pasada vi a toda mi familia robarme mi herencia justo en mi propia cara. Estaba en la casa victoriana de mi abuela, la misma que me prometió desde que tenía 12 años, sosteniendo el sobre que me había dejado. El abogado acababa de terminar de leer el testamento y la mano de mi madre, con esas uñas siempre perfectas, ya se estiraba para agarrar las llaves de la casa. «Hija, tienes que entender», dijo mi mamá, con esa voz empalagosa y falsa. «Esta casa necesita demasiadas reparaciones. Solo intentamos protegerte de esa carga». ¿Protegerme? La miré y luego miré a mi papá, que ni siquiera se atrevía a verme a los ojos. El mismo hombre que, junto con ella, vendió la casa sin decirme nada. Mi hermano Santiago estaba recargado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Vamos, Nati. Ni siquiera podrías pagar el predial». El aroma familiar de las bolsitas de lavanda de mi abuela todavía flotaba en el aire. Apenas 3 semanas antes, habíamos tomado té en el solario mientras me contaba historias de su juventud. Y ahora, ahí estaban todos ellos, repartiendo su vida como buitres. «No pueden hacer esto», dije, con la voz temblando. «La casa es mía. Está en el testamento». «De hecho», interrumpió mi hermana Rebeca, «mamá y papá tienen poder notarial. La venta ya se cerró». Sentí cómo se me iba la sangre del rostro. «¿Venta? ¿Qué venta?» «Encontramos un comprador excelente», dijo mi mamá, alisándose la blusa de diseñador. «Ofreció mucho más del valor del mercado. Los papeles ya están firmados». Mis dedos se apretaron contra el sobre de mi abuela. Aún no lo había abierto. Había llegado esa mañana con un mensajero, con instrucciones muy claras. No abrir hasta después de la lectura del testamento. «Lárguense», susurré. «No seas dramática, Natalia», dijo por fin mi papá. «Somos familia. Familia». Me reí. Una risa seca, áspera, que hasta a mí me sonó amarga. «La familia no hace esto. Salgan de la casa de mi abuela ahora mismo». Fueron saliendo uno por uno. Mi madre se detuvo en la puerta. «Mañana vamos a reunirnos con el comprador para entregarle las llaves. Deberías venir para hacer las paces y despedirte». Cuando me quedé sola, me dejé caer en el sillón favorito de mi abuela y abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel y una pequeña llave. «Mi querida Natalia, si estás leyendo esto, es porque hicieron exactamente lo que temía. Pero no te preocupes. Te dejé algo que ellos no saben que existe. Algo que te ayudará a defenderte. Busca detrás del ladrillo flojo del muro del jardín, el que tiene un corazón tallado». Me levanté con el corazón latiendo a 1000. Mi abuela siempre decía que la mejor venganza se sirve con paciencia y sabiduría. Parece que me dejó la receta completa. La oficina de la abogada Skylar Martínez, en el centro de Guadalajara, olía a cuero y café recién hecho. Puse los documentos de mi abuela sobre su escritorio. Las hojas que encontré detrás del muro del jardín me habían tenido despierta toda la noche. «Bueno», dijo Skylar acomodándose los lentes, «tu abuela sí que era meticulosa. ¿O pueden realmente vender la casa sin mi consentimiento?» Ella sonrió, de ese tipo de sonrisa que te hace enderezarte de inmediato. Ahí está lo interesante. Hace 6 meses tu abuela añadió una cláusula específica al testamento. La casa no puede venderse sin tu autorización por escrito, sin importar ningún poder notarial. «Ay, pero mi mamá dijo que la venta ya se hizo». «Lo cual significa...» Skylar se inclinó hacia mí. «Que alguien falsificó tu firma». Apreté con fuerza los brazos de la silla. «¿Qué? Mira esto». Sacó un documento. «Esta supuestamente es tu firma en el contrato de venta. Pero mira la fecha». Tocó el papel con el dedo. «Ese día tú estabas en Monterrey, ¿verdad?» «Sí, por trabajo. Tengo los comprobantes del vuelo. Guárdalos bien, los vamos a necesitar». Skylar empezó a teclear en su computadora. «El comprador, Eduardo Jaques, viene hoy. Tiene que saber que esta compra no es válida». «¿De verdad crees que podemos detener esto?» «¿Detenerlo?» Bo me miró a los ojos. «Natalia, podemos revertirlo. Y quien haya falsificado tu firma podría meterse en un lío serio». Mi celular vibró. Un mensaje de Rebeca. «Mamá está furiosa porque fuiste con una abogada. Dice que estás traicionando a la familia». Le mostré el mensaje a Skylar. Ella negó con la cabeza. «Sé qué curioso cómo definen la palabra traición, ¿no?» Un golpe en la puerta nos interrumpió. Eduardo Jaques entró, con cara de alguien mucho más preocupado de lo que debería estar un comprador legítimo. «Señor Jaques», dijo Skylar, señalándole una silla. «Siéntese, por favor.
Supongo que esto es sobre la casa. Sí, murmuró, mirándome con nerviosismo. Su madre me aseguró que todo estaba en orden. Mi madre mintió, le respondí en seco. Y yo nunca firmé esos papeles. Su rostro se puso pálido. ¿Qué? Skylar deslizó los documentos sobre el escritorio. La venta requiere el consentimiento de Natalia. Esta firma es falsa. Ella estaba en otro estado ese día. Eduardo se pasó la mano por el cabello, visiblemente tenso. Ellos me dijeron que tú habías aceptado, solo que no podías estar presente para firmar. Te mintieron, le dije. Esa casa lo era todo para mí. Era de mi abuela. Lo sé, me interrumpió. Tu madre me comentó que eras difícil para soltar. Dijo que eras muy emocional con respecto a la casa. Algo en su tono me hizo fruncir el ceño. ¿Qué más te dijeron? Dudó y luego abrió su portafolio. Creo que deberías ver estos correos. Tu familia lleva planeando esto desde hace meses. Fueron muy insistentes en acelerar la venta. Mientras extendía las copias sobre el escritorio de Skylar, las palabras de mi abuela volvieron a sonar en mi cabeza. Las peores traiciones vienen envueltas en los paquetes más bonitos. Cuando salí de la oficina de Skylar esa tarde, el sol caía sobre el centro de Guadalajara, con ese tono anaranjado que hacía que los edificios parecieran más viejos, como si también guardaran secretos. Tenía los papeles de mi abuela apretados contra el pecho, y cada paso que daba resonaba como un eco de algo que no terminaba de entender. Mi abuela había previsto todo. Eso era lo que más me dolía. Ella sabía que esto iba a pasar. Subí al auto con las manos temblorosas. Había tanto ruido dentro de mi cabeza que no oía el tráfico. Solo la voz de mi madre, tan dulce como venenosa, repitiendo: «Solo intentamos protegerte». Llegué a la casa victoriana justo cuando empezaba a anochecer. Desde afuera, las cortinas seguían puestas. El olor a lavanda seguía flotando, pero ya no era un hogar. Era una escena del crimen. No un crimen sangriento, sino moral. Dejé la bolsa sobre el sofá y abrí la carta de nuevo. La leí tantas veces que casi la sabía de memoria. Busca detrás del ladrillo flojo del muro del jardín, el que tiene un corazón tallado. Salí con una linterna. El jardín estaba cubierto de hojas secas, y el muro tenía el mismo corazón tallado que yo había hecho con ella cuando tenía 12 años. Metí los dedos en la rendija y tras un poco de esfuerzo, el ladrillo cedió. Detrás había una caja metálica envuelta en una tela amarilla. La abrí. Dentro había varias hojas cuidadosamente dobladas y un pequeño sobre con mi nombre. El sobre contenía una llave vieja, distinta a la que ya tenía, y una nota. «No abras sola. Busca a alguien que sepa mirar con los ojos correctos». No entendí lo que significaba, pero ya sabía a quién debía llamar. Al día siguiente volví a la oficina de Skylar. Ella estaba revisando unos documentos cuando entré. «Necesito que vea esto», le dije, colocando la caja sobre su escritorio. La abogada levantó la mirada, curiosa, y empezó a revisar los papeles. «Tu abuela era una mujer muy cuidadosa», dijo, pasando las páginas. «Mira esto, Natalia. Son copias de recibos, escrituras, incluso cartas que parecen dirigidas a un notario. ¿Qué dicen?» Skylar leyó una parte en voz alta. «Si algo me sucede, dejo constancia de que la propiedad deberá permanecer bajo el nombre de Natalia Ramírez. Ningún poder notarial podrá invalidar su consentimiento». Me quedé en silencio. «Ella lo sabía», murmuré. «Sí», respondió Skylar quitándose los lentes. Y no solo lo sabía, lo documentó. De pronto su celular vibró. Lo revisó y frunció el ceño. «¿Qué pasa?», pregunté. «El comprador, Eduardo Jaques, acaba de cancelar la compra oficialmente. Pero eso no es lo extraño». «Entonces, ¿qué es?». «Acabo de recibir un aviso del registro público de la propiedad. La casa aparece bloqueada judicialmente, pero a nombre de otra persona». Me quedé helada. ¿De quién? Skylar giró la pantalla hacia mí. En la notificación aparecía un nombre que me hizo sentir un vacío en el estómago. «Rebeca Ramírez. Mi hermana», susurré. «Parece que alguien transfirió los derechos a su nombre hace una semana», explicó Skylar. «Y eso no se puede hacer sin documentos que te representen legalmente». «Pero yo no firmé nada». «Exacto. Por eso esto no encaja». Me llevé las manos a la cabeza. Ella sabía que la abuela me lo dejó a mí. Sabía cuánto significaba esta casa. Skylar asintió con calma. «Las traiciones más duras siempre vienen de la gente más cercana, Natalia. Pero no te preocupes, todavía no han ganado». En ese momento, mi celular vibró. Era un mensaje de mi hermana. «No te metas, Nati. No sabes con quién estás jugando». Sentí cómo se me apretaba el pecho. Skylar lo leyó sobre mi hombro y dijo en voz baja: «Ese mensaje vale oro. No respondas todavía». La abogada se reclinó en su silla, pensativa. «Necesitamos pruebas más sólidas. Quiero que revises todo lo que haya quedado en la casa. Cualquier documento, cualquier recibo,
Cualquier pista que tu abuela haya dejado. ¿Cree que hay más? Estoy segura. Ella sabía demasiado como para dejarlo a medias. Asentí, aunque me sentía agotada. No era solo cansancio físico, era un agotamiento moral, como si cada mentira que había escuchado me pesara en los hombros. Esa noche regresé a la casa y encendí las luces del salón. Todo estaba igual, pero distinto. El aire parecía más frío. Caminé por los pasillos y me detuve frente al retrato de bodas de mis abuelos. Siempre lo había mirado sin pensar mucho, pero esa vez noté algo raro. Una línea irregular en el marco, como si alguien lo hubiera abierto y vuelto a cerrar. Con cuidado, lo descolgué. Detrás del lienzo había una bolsa de tela con algo dentro. Al abrirla, encontré varios papeles antiguos. Una fotografía amarillenta de mi abuela joven, con un hombre que no era mi abuelo, y una llave plateada con las iniciales EJ grabadas. Me quedé inmóvil. La voz de mi abuela resonó en mi cabeza. Las peores traiciones vienen envueltas en los paquetes más bonitos. Mi vida. Me senté en el suelo, sin poder apartar la vista de esa foto. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué las iniciales coincidían con las del comprador? No dormí esa noche. Me quedé sentada en el suelo del salón, con la foto entre las manos y la linterna alumbrando el rostro joven de mi abuela. Tenía el mismo gesto sereno de siempre, pero en esa imagen había algo distinto. Una felicidad que yo nunca había visto en sus retratos con el abuelo. El hombre a su lado era alto, de cabello oscuro, y la abrazaba con una naturalidad que me heló la sangre. En el reverso, con la letra delicada de mi abuela, se leía E.J. Verano del 58. Prometimos guardar silencio. Guardé la foto dentro de un cuaderno y la llave plateada en el bolsillo. Necesitaba entender qué tenía que ver ese hombre con todo lo que estaba ocurriendo. A la mañana siguiente fui directo a la oficina de Skylar. Ella me miró entrar con el mismo gesto de quien ya intuye que traes una bomba en las manos. ¿Qué encontraste ahora?, preguntó. Saqué la fotografía y la dejé sobre su escritorio. La encontré detrás del retrato de bodas. ¿Y esta llave?, dije mostrándola. Skylar la tomó, observando las iniciales. E.J., repitió. Igual que Eduardo Jaques. Asentí, mordiéndome el labio. ¿Crees que...? No lo sé todavía, me interrumpió, examinando la foto contra la luz. Pero no puede ser coincidencia. Skylar encendió su computadora. Voy a buscar información sobre él. Dijiste que vino a firmar los documentos de compra, ¿verdad? Sí, y estaba nervioso, como si él también sospechara de algo. Entonces es posible que haya más detrás de su papel como comprador, dijo mientras tecleaba con rapidez. Aquí está. Eduardo Jaques, arquitecto, 54 años, propietario de una empresa de restauración de inmuebles antiguos. Levanté la mirada. ¿Restauración de inmuebles antiguos? Sí, y su oficina está en Zapopan. Lo curioso es que hace unos meses trabajó en un proyecto financiado por una fundación llamada Hacienda del Silencio. ¿Qué?, pregunté, desconcertada. Skylar giró la pantalla. En el sitio web de la fundación había una breve descripción. Proyecto iniciado en memoria de Elena Jiménez, dedicada a la preservación del patrimonio histórico. Elena Jiménez, las iniciales de mi abuela. Sentí un escalofrío subirme por el cuello. Skylar, eso es mi abuela. Ella me miró en silencio. Entonces este hombre, Eduardo, estaba vinculado a tu abuela mucho antes de la supuesta compra. Mi mente se llenó de imágenes. Mi abuela escribiendo cartas, guardando llaves, dejando mensajes que solo ahora comenzaban a cobrar sentido. ¿Por qué no me lo dijo?, susurré. Tal vez quería protegerte, respondió Skylar. O quizá temía que tu familia intentara aprovecharse de algo más. Decidí llamarlo. Saqué su tarjeta del bolso el mismo día que lo conocí. Cuando contestó, su voz sonaba tensa. «Natalia, necesito hablar contigo», dije. «No en la oficina de Skylar, ni en tu empresa. En la casa. Esta noche». Hubo un silencio. «Está bien», respondió finalmente. A las 8, colgué. Skylar no parecía convencida. «¿Estás segura de que quieres hacerlo sola?» «No, pero tengo que hacerlo». Esa noche, a las 8 en punto, escuché el timbre. Cuando abrí la puerta, Eduardo estaba allí, con un abrigo oscuro y el rostro cansado. «Gracias por venir», dije, intentando mantener la voz firme. «Quiero aclarar todo esto», respondió, entrando. Sus ojos recorrieron el lugar con una mezcla de nostalgia y nerviosismo. «Hace muchos años estuve aquí». Lo miré sin comprender. «¿Cómo que estuviste aquí?» Él sonrió débilmente. «Tu abuela y yo trabajamos juntos hace décadas. Yo era estudiante de arquitectura y ella me contrató para ayudar en la restauración de esta casa. Pero hubo algo más que una relación profesional». «¿Eras tú el de la foto?», pregunté. Asintió despacio. «Sí. La gente creía que tu abuelo había comprado esta propiedad, pero la verdad es que fue Elena quien la adquirió con su propio dinero. Yo solo la ayudé a diseñar los planos originales del jardín».
Esa llave, dijo señalando mi bolsillo, abre un compartimento en el sótano que ella mandó construir. ¿Un compartimento? Sí, un lugar donde guardó documentos importantes. Me pidió que nunca dijera nada, que esperara a que tú la encontraras. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué yo? Eduardo me miró con ternura. Eduardo, porque eras la única en quien confiaba. Me dijo que tú entenderías su manera de hacer justicia sin venganza. La frase me hizo contener la respiración. Él se agachó, sacó una linterna de su mochila y caminó hacia la puerta que daba al sótano. Si quieres, puedo mostrarte dónde está. Dudé unos segundos, pero lo seguí. El aire abajo era frío, húmedo, y olía a madera vieja. En el muro del fondo, detrás de unas cajas cubiertas de polvo, había un panel de piedra con un pequeño orificio del tamaño de la llave. Metí la llave con cuidado. Giró con un clic suave. El panel se desplazó lentamente, revelando una cavidad metálica sellada con una cinta. Dentro había carpetas, documentos y una pequeña grabadora antigua. Eduardo la tomó con manos temblorosas. Ella me pidió que no la reprodujera hasta que tú estuvieras aquí, dijo. Presionó play. La voz de mi abuela llenó el aire, suave pero firme. Si estás escuchando esto, Natalia, significa que mis temores se cumplieron. No dejes que la casa se convierta en otra moneda de cambio. No busques venganza, busca equilibrio. El amor y la verdad son más fuertes que el poder. Me cubrí la boca para no soltar un sollozo. Eduardo me miró con respeto, en silencio. Pero al final de la grabación, una última frase me heló. Y si algún día ves mi retrato mover sus sombras, sabrás que aún hay algo que no te he contado. Levanté la vista hacia la escalera, donde la penumbra del salón caía sobre el retrato colgado de nuevo en la pared. Por un instante, juraría que el rostro de mi abuela parecía mirarme de vuelta. Pasé la noche en la casa sin dormir, con las luces encendidas y la grabadora sobre la mesa del comedor. No podía quitarme la voz de mi abuela de la cabeza. Sonaba tan viva, tan presente, como si me estuviera hablando desde el otro lado del tiempo. Eduardo se había ido poco después de reproducir la grabación. Antes de marcharse, me dijo algo que no he podido olvidar. Tu abuela sabía que la verdad no siempre se gana en tribunales, Natalia. A veces se gana recordando quién eres. Sus palabras se quedaron flotando en mi mente mientras el amanecer teñía las ventanas de un gris suave. Preparé café solo por costumbre, sin hambre ni sueño. Cuando me miré al espejo del pasillo, vi ojeras profundas y una determinación que no recordaba tener. A las 9 de la mañana llamé a Skylar y le conté lo que habíamos encontrado. No me interrumpió ni una vez. Solo dijo, ven ahora. Necesito ver esos documentos. Cuando llegué a su oficina, Skylar tenía la expresión concentrada de alguien que ya está varios pasos adelante. Le entregué las carpetas y se puso a revisar cada página con cuidado. Estos papeles son originales, murmuró. Fechas, firmas, sellos, todo concuerda. Mira, este documento prueba que la propiedad nunca pudo haber sido vendida sin tu consentimiento, ni siquiera con poder notarial. Entonces, ¿podemos anular la venta? Pregunté, todavía con cautela. Podemos y vamos a hacerlo. Pero hay algo más aquí, dijo señalando un sobre entre los papeles. Está dirigido a la persona que intente vender esta casa sin derecho. Lo abrimos. Dentro había una carta escrita a mano, firmada por mi abuela. A quien corresponda. Si estás leyendo esto, significa que la codicia pudo más que la sangre. No hay peor pobreza que la de quien vende su propio nombre. Esta casa no pertenece a quienes la habitan, sino a quienes la respetan. Skylar sonrió apenas. Tu abuela tenía una mente afilada. Sabía cómo protegerte incluso después de muerta. No solo me protegía a mí, dije en voz baja. Protegía la memoria de todo lo que amaba. Skylar se quitó los lentes y apoyó los codos sobre el escritorio. Natalia, tenemos suficientes pruebas para revertir la venta y demandar por falsificación de firma. Pero quiero preguntarte algo. ¿Realmente quieres hacerlo? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto no solo se trata de una casa. Se trata de exponer a tu familia. Vas a abrir heridas que no van a cerrarse fácilmente. La miré fijamente. Skylar, ellos ya las abrieron cuando me robaron. Lo único que estoy haciendo es mirarlas de frente. Ella asintió, convencida. Entonces prepárate. Esto no va a ser bonito. Por la tarde, regresé a la casa. El silencio era casi absoluto, salvo por el crujido del piso de madera bajo mis pasos. Llevaba conmigo los documentos organizados en una carpeta azul y la grabadora en la mano. Subí al segundo piso. La habitación de mi abuela seguía igual. Las cortinas de lino, el espejo antiguo, el reloj detenido en las 6:20. Me senté en la cama y reproduje la grabación de nuevo. Esta vez escuché un pequeño ruido de fondo que no había notado antes. 3 golpes metálicos, seguidos de un leve chasquido. Rebobiné. Ahí estaban otra vez. 3 golpes. Un chasquido. Me quedé helada.
Bajé corriendo al sótano y reproduje el mismo fragmento en voz alta. El sonido se parecía mucho al cierre de una puerta vieja, de esas que tenían trancas de hierro. Busqué por toda la pared, iluminando con la linterna, hasta que un reflejo metálico me hizo detenerme. Detrás de una estantería había una puertecita oxidada, casi invisible bajo el polvo. Metí la mano con cuidado y logré abrirla. Dentro, una pequeña caja de madera con una nota pegada. La letra de mi abuela. Para cuando creas que todo terminó. No me atreví a abrirla ahí. La llevé al salón, la coloqué sobre la mesa y la observé durante largos segundos. Luego respiré hondo y levanté la tapa. Adentro había una pila de fotografías y un sobre cerrado con mi nombre completo. Natalia Ramírez Jiménez. Las fotos mostraban a mi madre, a mi padre y a Rebeca, sentados en esta misma casa hace solo unos meses. En una de ellas, sobre la mesa, se veía un contrato de venta y una pluma con la que mi firma había sido imitada. Me temblaban las manos. Lo planearon aquí, susurré. Mi respiración se aceleró. Era como si la casa me estuviera contando su propia versión de los hechos. Abrí el sobre. Dentro había otra carta de mi abuela. Natalia, no luches con odio. Ellos ya están presos en su propia ambición. Guarda lo que te envío, pero no lo uses todavía. El momento adecuado se reconocerá solo. En el fondo del sobre había una memoria USB. Una parte de mí no quería saber qué contenía. La otra parte ya lo sabía. Apagué las luces del salón y encendí solo una lámpara de pie. Conecté la memoria a mi laptop. Los archivos eran videos, grabados por las cámaras de seguridad de la casa. La primera imagen mostraba a mis padres entrando con un hombre desconocido. El contrato sobre la mesa. Y luego, Rebeca. Ella era quien firmaba en mi lugar. Mi garganta se cerró. No había gritos, no había confrontación, solo el sonido de las plumas sobre el papel. La traición perfecta, silenciosa, cuidadosamente ensayada. Pero lo peor fue el final del video. Mi madre, mirando directo a la cámara, diciendo: «A veces hay que quitarle a los hijos lo que creen que merecen». Me quedé paralizada. No sabía si llorar o romperlo todo. Apagué la laptop. El corazón me latía tan fuerte que sentía que podía escucharse en toda la casa. En ese momento, mi celular vibró. Un número desconocido. Contesté sin pensar. «¿Natalia Ramírez?», dijo una voz masculina. «Le hablamos del registro público de la propiedad». «Sí, soy yo. Llamamos para informarle que el bloqueo sobre su casa ha sido actualizado esta mañana». ¿Actualizado? ¿Qué significa eso? Significa que alguien presentó una nueva solicitud de posesión provisional, a nombre de su hermana, Rebeca Ramírez. El teléfono casi se me cayó de la mano. ¿Qué? Eso es imposible. Lo siento, señorita, pero los documentos están en trámite. Colgué sin despedirme, y mientras el eco de la llamada se desvanecía, supe que esto apenas comenzaba. No recuerdo bien cómo llegué al auto esa mañana, solo sé que conduje sin rumbo durante casi una hora por las avenidas de Guadalajara, con el teléfono vibrando sin parar y el corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho. Rebeca había presentado una nueva solicitud de posesión. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía tener la desfachatez de hacerlo sabiendo que yo tenía pruebas? Me estacioné frente a un café en Chapultepec y marqué su número. Tardó en contestar, y cuando lo hizo, su voz sonó exactamente igual que la recordaba. Dulce, calmada, hipócrita. «¿Qué pasa, Nati? Estoy en una reunión». «¿Una reunión?», dije conteniendo la rabia. «¿En el registro público por casualidad?». Hubo un silencio incómodo. «No empieces», respondió finalmente. «Estás haciendo esto más grande de lo que es». «¿Más grande? Rebeca, falsificaste mi firma. Entraste a mi casa, vendiste lo que no era tuyo y ahora sigues mintiendo». «No grites», dijo bajando la voz como si fuera la víctima. Mamá y papá solo querían lo mejor. Esa casa estaba cayéndose a pedazos. No justifiques lo injustificable. Tengo pruebas, Rebeca. Videos, documentos, todo. «Entonces haz lo que quieras, Natalia», replicó con frialdad. «Pero recuerda, una cosa es la verdad, y otra lo que la gente cree». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el reflejo de mi rostro en la ventana del auto. Su frase resonaba como un veneno. Una cosa es la verdad, y otra lo que la gente cree. Eso era exactamente lo que mi familia siempre había hecho. Construir una apariencia impecable mientras escondían la podredumbre bajo la alfombra. A las 2 de la tarde estaba en la oficina de Skylar, entregándole los nuevos datos. Ella suspiró al escucharme. Sabía que no se iban a rendir tan fácil. Se levantó y empezó a caminar por la sala. «Pero ahora tenemos un as bajo la manga». «¿Cuál?». «El video. Si el registro recibe una copia, la solicitud de tu hermana se anula automáticamente. No pueden darle posesión a alguien implicado en una falsificación». Asentí, aliviada por un instante. Pero entonces Skylar agregó algo que me devolvió el nudo en la garganta. «Sin embargo, Natalia,
Eso también implica hacer público lo que tu familia hizo, no solo frente a las autoridades, también frente a todo Guadalajara. No supe qué decir. Me quedé en silencio mirando el suelo. Piénsalo bien, continuó. Exponerlo significa quemar todos los puentes. No hay vuelta atrás. Esa noche volví a la casa para decidir. Me senté en el sillón favorito de mi abuela, el que aún olía a lavanda, y apagué todas las luces. El silencio se sentía denso, casi físico. En la oscuridad, la voz de mi madre volvió a sonar en mi memoria. La familia no hace esto, pero lo habían hecho. Cerré los ojos y pensé en mi abuela, en su forma de mirar, en cómo sus manos arrugadas siempre temblaban un poco cuando servía el té. Ella jamás habría permitido que la mentira ganara. Abrí la laptop y copié los archivos del video en una memoria externa. Ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente, fui al registro público con Skylar. La abogada entregó las pruebas y las declaraciones firmadas. El funcionario que nos atendió, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, miró los documentos con una mezcla de asombro y vergüenza ajena. «Esto cambia todo», dijo finalmente. «La solicitud de la señora Rebeca Ramírez queda suspendida de inmediato». Skylar firmó la recepción con mano firme. «Gracias. Y por favor, conserve una copia segura. Sabemos que podrían intentar algo más». El hombre asintió con solemnidad. Salimos del edificio. El sol brillaba fuerte sobre el pavimento, pero sentí un frío profundo en el pecho. Habíamos ganado una batalla, pero no la guerra. Esa tarde, al llegar a casa, encontré algo que me hizo entenderlo. La puerta principal estaba entreabierta. Entré despacio, con el corazón acelerado. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Silencio. Avancé hacia el salón, y lo primero que vi fue el retrato de mi abuela en el suelo. El cristal hecho trizas. El aire olía distinto. Ya no a lavanda, sino a perfume caro. Alguien había estado allí. Y en la mesa, entre los pedazos de vidrio, había un sobre blanco. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era de mi madre. «Hija, no entiendo por qué insistes en destruirnos. Si tu abuela te dejó algo, deberías aceptarlo con gratitud, no con rencor. No sabes lo que esa casa representa para nosotros. Si quieres seguir adelante con esto, adelante. Pero recuerda que, a veces, la sangre no se lava con justicia, sino con tiempo. Mamá». Las lágrimas me nublaron la vista. No por tristeza, sino por rabia contenida. Guardé la carta en la chaqueta y me senté frente al retrato roto. Mientras levantaba los fragmentos de vidrio, vi algo extraño detrás del marco. Un pedazo de papel pegado con cinta, doblado cuidadosamente. Lo deslicé con cuidado y lo abrí. Era una factura, de hacía menos de un mes. Un pago a nombre de Rebeca Ramírez, por servicios de evaluación de propiedad histórica. Y el sello, al final del documento, me hizo estremecer. Empresa, Jaques Restauraciones. El nombre de Eduardo. Me quedé en silencio, con el papel entre los dedos. ¿Eduardo también formaba parte de esto? ¿O estaba jugando un doble papel desde el principio? Encendí la lámpara del salón y observé la casa. Todo me parecía distinto. La voz de mi abuela, su advertencia sobre las traiciones envueltas en paquetes bonitos, cobraba un nuevo sentido. Si Eduardo había trabajado con Rebeca, todo lo que me había dicho podría ser mentira, incluida la historia de amor con mi abuela. Respiré hondo. No podía confiar en nadie, solo en mí y en las pruebas que tenía. Guardé los documentos en una caja fuerte y salí de la casa con paso firme. Había tomado una nueva decisión. Al día siguiente enfrentaría a Eduardo cara a cara. Pero mientras caminaba hacia el auto, sentí que alguien me observaba desde la ventana del segundo piso. Alcé la vista. Por un segundo juraría que una silueta se movía detrás de las cortinas. Y lo más escalofriante fue que la figura tenía la estatura exacta de mi abuela. Esa noche casi no pude respirar. Sentía que las paredes de la casa me observaban, como si cada rincón supiera algo que yo todavía no entendía. Cerré las cortinas, dejé todas las luces encendidas y traté de convencerme de que lo que vi no había sido real. Una silueta, solo una sombra. Pero el problema es que las sombras no usan la misma bata de flores que mi abuela. Me pasé la madrugada revisando cada video de seguridad, cada archivo guardado en la laptop. Ninguna grabación mostraba nada extraño. Todo estaba en orden. Todo, menos la sensación de que alguien seguía dentro. A las 8 de la mañana, tomé el auto y conduje hasta las oficinas de Jaques Restauraciones. El edificio estaba en Zapopan, discreto, con un logo metálico en la fachada. El guardia me dejó pasar cuando dije mi nombre. Eduardo me esperaba en una sala de reuniones de vidrio. Al verme entrar, se levantó, sonriendo con cierta tensión. «Natalia», dijo. «¡Qué sorpresa!». «No tanto», respondí. «Necesito que me digas la verdad. Toda». Él frunció el ceño, y antes de que pudiera contestar, coloqué sobre la mesa la factura con el sello de su empresa.
Explícame esto. Su expresión cambió por completo. Pasó de la sorpresa a una incomodidad visible. Eso no es lo que crees, dijo, intentando mantener la calma. Rebeca me contactó hace semanas, antes de que tú supieras lo de la venta. Me pidió una evaluación de la casa. ¿Y accediste? Sí, porque mencionó a tu madre. Dijo que querían venderla y que tú estabas de acuerdo. Lo miré fijamente. ¿Y tú lo creíste? ¿Sin siquiera hablar conmigo? Eduardo bajó la mirada. Cometí un error. No pensé que... ¡No pensaste! Lo interrumpí, la voz quebrándose entre rabia y desilusión. Mi abuela confió en ti, y tú ayudaste a mi familia a traicionar su memoria. Él se levantó despacio con el rostro serio. No fue intencional, Natalia. Cuando descubrí que la venta era irregular, intenté frenarla, pero ya habían movido los documentos. Por eso fui contigo. Me crucé de brazos, escéptica. ¿Y por qué seguir mintiendo? Dijiste que amabas a mi abuela, que la conociste hace años. ¿También era parte del teatro? No, respondió con voz firme. Eso es lo único que no fue una mentira. Me miró con una tristeza profunda, tan genuina que por un instante mi enojo se desarmó. Tu abuela y yo fuimos algo más que socios, pero jamás quise involucrarme en esto. Cuando supe quién eras, entendí que ella me había dejado un deber: ayudarte a recuperar lo que te pertenece. Me quedé callada, procesando. Parte de mí quería creerle, pero otra parte sabía que cada vez que había confiado, terminaba herida. Si de verdad quieres ayudarme, dije finalmente, demuéstralo. Eduardo asintió. Dime qué necesitas. Acceso a todos los documentos de la restauración. Quiero ver si hay algo que mi abuela haya firmado contigo. Algo que pruebe su vínculo con esta casa. Él dudó unos segundos. Luego abrió una gaveta y sacó una carpeta vieja. Aquí tienes. Planos, notas, correos, fotografías y algo más. Añadió, entregándome un sobre cerrado. Esto me lo dio tu abuela antes de morir. Me pidió que te lo entregara solo si tú venías por tu cuenta, sin que nadie te obligara. Lo tomé con manos temblorosas. ¿Qué hay dentro? No lo sé. Nunca lo abrí. Guardé el sobre en mi bolso y salí de la oficina sin mirar atrás. De camino a casa, el viento golpeaba el parabrisas con fuerza. Guadalajara amanecía cubierta por una llovizna leve y las calles brillaban como espejos mojados. Al llegar, sentí otra vez ese silencio extraño. Dejé el bolso sobre la mesa y abrí el sobre. Dentro había una sola hoja escrita a máquina, con el membrete de Hacienda del Silencio, la fundación que Skylar había mencionado. Proyecto de donación. Por la presente, Elena Jiménez otorga todos los derechos de propiedad del inmueble ubicado en Avenida de los Nogales, 113, a la futura titular de la Fundación Hacienda del Silencio, Natalia Ramírez Jiménez. Mi corazón dio un salto. Mi abuela había transferido la casa a mi nombre antes de morir, y además la había vinculado con la fundación. Pero en la esquina inferior del documento, algo me llamó la atención. Una firma en tinta azul. No de mi abuela, sino de mi madre. Y al lado, la fecha. 3 días después de su fallecimiento. El aire me faltó. Mi madre había firmado en nombre de una muerta. Tomé fotos del documento y llamé a Skylar. Lo tengo, le dije con la voz quebrada. Lo que hiciste no fue solo una venta. Falsificaron documentos después de su muerte. Skylar guardó silencio unos segundos. Ven ahora mismo. Necesito verlo. Mientras manejaba hacia su oficina, revisé de nuevo la hoja, y algo cayó del sobre. Era una fotografía doblada. En ella, mi madre y Rebeca estaban de pie en el jardín de la casa, riendo, con un cartel detrás que decía: Proyecto familiar. Donación en proceso. Mi abuela no aparecía en la foto, solo ellas. Cuando llegué al despacho, Skylar ya tenía un plan. Esto es grave, Natalia. No solo falsificaron tu firma, también la de tu abuela, pero necesitamos corroborarlo oficialmente. ¿Cómo? Con un perito en grafoscopía. Vamos a comparar las firmas y solicitar un dictamen. Asentí, decidida. Ya no había lugar para el miedo, solo para la verdad. Skylar levantó la mirada del documento. Natalia, hay algo más que debo decirte. ¿Qué? El archivo de Hacienda del Silencio fue modificado hace 2 semanas. La presidenta actual de la fundación es tu madre. Me quedé muda. ¿Qué dijiste? Tu madre tomó control de la fundación después del fallecimiento de Elena. Legalmente figura como administradora general. El golpe fue seco, como si alguien me hubiera empujado el aire del pecho. Mi madre no solo había vendido la casa, había tomado la identidad del legado de mi abuela. Me levanté lentamente, apretando el documento entre las manos. Entonces no es solo una traición, dije. Es una usurpación completa. Skylar asintió. Y vamos a probarlo. Pero antes de ir al juez, hay algo que debes ver.
Abrió su computadora y me mostró un correo que había recibido esa misma mañana. El remitente: Rebeca Ramírez. El asunto: deja de excavar, Natalia, o te vas a arrepentir. Me quedé mirando la pantalla, con un escalofrío recorriéndome la espalda. No era solo una advertencia, era una declaración de guerra. Esa tarde regresé a casa con una sensación que no sabía describir. No era miedo, era algo más parecido a un vacío frío, una lucidez que solo se tiene cuando una persona deja de esperar lo mejor de los demás. Ya no había duda. Mi madre y Rebeca habían convertido la memoria de mi abuela en una herramienta para ganar poder, dinero y reconocimiento. La casa, la fundación, los documentos falsos, todo formaba parte del mismo acto. Me senté frente al retrato de mi abuela, ya enmarcado de nuevo, aunque con las grietas aún visibles, y le hablé en voz baja, como si pudiera escucharme. Ellas no te conocían, abuela, no como yo, pero te juro que voy a arreglarlo. El eco de mis palabras se perdió entre los muros viejos. Skylar se encargó de contactar al perito grafoscópico al día siguiente. Era una mujer de unos 60 años llamada Lucía Porras, de voz grave y modales directos. He visto de todo, me dijo mientras ajustaba sus lentes, pero una falsificación después de la muerte de alguien, eso no se ve todos los días. Le entregué las copias originales, las firmas de mi abuela en viejos documentos y la firmada por mi madre días después del fallecimiento. Lucía se inclinó bajo una lámpara de escritorio y empezó a trazar líneas invisibles con su lupa. «Mira aquí», dijo señalando el papel. «Esta curva tiembla, no es natural». Quien firmó esto trató de imitar el pulso de una persona mayor, pero lo exageró. Además, la tinta es más reciente. Tu madre no fue cuidadosa. Yo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de repulsión y tristeza. Lucía levantó la vista. «Podemos hacer un informe pericial completo. Esto basta para demostrar la falsificación ante cualquier juez». «Hágalo», le dije con la voz firme. «Te costará unos días, pero te prometo que cuando termines tendrás justicia en tus manos». Esa noche, mientras Skylar preparaba la documentación, recibí un mensaje de un número desconocido. «Deja el caso, Natalia. No todo se gana en los tribunales. A veces se gana sabiendo cuándo callar». Lo leí 3 veces antes de apagar el teléfono. Ya no era solo manipulación emocional. Ahora era una amenaza. No respondí. No borré el mensaje. Solo lo guardé como otra prueba. Pasé el resto de la noche organizando los documentos, escuchando en bucle la grabación de mi abuela. Esa voz seguía dándome fuerzas. No busques venganza, busca equilibrio. Pero el equilibrio, pensé, a veces necesita justicia para poder sostenerse. 2 días después, Skylar me llamó. «Tenemos el informe», dijo. «La falsificación está comprobada». ¿Y ahora qué? Ahora podemos denunciar. Pero quiero que estés preparada. Tu madre será citada a declarar. Mi estómago se contrajo. ¿Ella sabe que ya tenemos el informe? No aún, pero lo sabrá pronto. Esa tarde me encontré con Eduardo nuevamente. Me había pedido vernos en un café discreto en la colonia americana. Al principio dudé, pero algo en mí necesitaba entender qué papel seguía jugando en todo esto. «Gracias por venir», dijo, levantándose al verme. «Espero que tengas una buena razón para pedirme esto», le respondí. Se notaba nervioso. «Natalia, sé que descubriste lo de Rebeca. Quiero que sepas que no tuve nada que ver con su intento de manipular la fundación, pero hay algo que no te he contado». Me crucé de brazos. «Estoy escuchando. Tu abuela sabía que tu madre quería controlar la fundación. Antes de morir, me entregó una segunda copia del testamento, una versión ampliada, con un anexo que nunca se registró oficialmente. ¿Por qué no lo dijiste antes?» «Porque me lo pidió. Dijo que no lo revelara hasta que tú lo enfrentaras por tu cuenta». Me quedé en silencio, procesando. Eduardo sacó de su maletín un sobre grueso, amarillento por el tiempo, y lo empujó hacia mí. «Está firmado por tu abuela. Léelo con cuidado». Lo abrí. El documento llevaba el mismo membrete de Hacienda del Silencio, pero esta vez incluía algo más, una cláusula final que cambiaba todo. Si la fundación cayera bajo control de alguien que no respete los principios de transparencia y preservación del legado, el nombre de la fundación será transferido automáticamente a mi nieta Natalia Ramírez Jiménez. Levanté la vista, incrédula. ¿Esto es legal? Totalmente. Tu abuela era muy astuta. Incluyó esa cláusula en un documento notariado, y yo fui testigo. Me quedé muda. ¿Y por qué ahora, Eduardo? ¿Por qué decírmelo justo en este momento? Él bajó la mirada. Porque creo que estás lista. Y porque ya no quiero seguir viendo cómo te destruyen. Su sinceridad me desarmó. Había algo en su voz que sonaba genuino, una mezcla de culpa y lealtad. Por primera vez, sentí que no estaba completamente sola. Esa misma noche, fui al despacho de Skylar con el nuevo documento. Cuando lo leyó, se levantó de su silla, impresionada. «Esto cambia todo, Natalia.
Si registramos esta cláusula junto con el informe del perito, tu madre no solo perderá la fundación, sino también la administración de la herencia. Entonces hagámoslo. Mañana a primera hora. Dormí apenas 2 horas. Cuando amaneció, me vestí sin pensar como una máquina. Pero al bajar las escaleras algo me detuvo. La puerta del jardín estaba abierta. Salí despacio sintiendo el aire frío en la cara. El muro del fondo, aquel donde estaba el ladrillo con el corazón tallado, tenía algo distinto. El corazón estaba pintado con una cruz negra. Me quedé inmóvil. No era vandalismo. Era un mensaje. Y no necesitaba firma para saber de quién venía. En ese instante, mi celular sonó. Un nuevo mensaje de Rebeca. Pensé que habías aprendido, Nati, pero sigues sin entender que esta guerra no se gana con papeles. Guardé el teléfono en el bolsillo y respiré hondo. Por primera vez en mi vida, no tuve miedo. Sabía que el día siguiente no solo decidiría el futuro de la casa, sino el destino de toda mi familia. El amanecer del día siguiente fue distinto. No sé si era el aire o el silencio tenso que se siente antes de una tormenta, pero mientras manejaba hacia el despacho de Skylar, sentí algo en el pecho que no era miedo, ni ansiedad. Era certeza. Certeza de que ya no había marcha atrás. Tenía la carpeta con todos los documentos en el asiento del copiloto, el informe del perito, la cláusula del testamento ampliado y la grabación de mi abuela. Cada hoja pesaba como una piedra, no solo por su contenido, sino por todo lo que representaban. Al llegar, Skylar ya me esperaba en la entrada. Llevaba un blazer beige y el cabello recogido. Tenía el rostro sereno, pero sus ojos hablaban de cansancio. ¿Lista?, me preguntó. Asentí. Más que nunca. Subimos al coche de ella. Íbamos rumbo al juzgado para presentar formalmente la denuncia y registrar la cláusula de mi abuela. En el camino, Skylar me explicó cómo sería el proceso. Tu madre será notificada en las próximas 48 horas. Rebeca también. El juez analizará las pruebas y ordenará la suspensión total de sus derechos sobre la fundación y la casa. ¿Y si intentan apelar? Podrán hacerlo, respondió con calma. Pero esta vez no tienen base legal. Me quedé mirando por la ventana. Las calles de Guadalajara se veían normales, como cualquier otro día. Autos, gente caminando, el ruido de siempre. Y sin embargo, para mí, todo tenía un aire diferente. Era como si el mundo siguiera en movimiento mientras mi historia estaba a punto de cambiar. En el juzgado, el aire olía a papel y café viejo. Firmé documentos, entregué pruebas, respondí preguntas. Cada palabra era una confirmación de que mi familia me había traicionado. Cuando terminamos, Skylar me dio una palmada en el hombro. Ya está hecho. Ahora solo falta esperar. Salimos al estacionamiento. El sol pegaba fuerte y por un momento creí que todo iba a calmarse. Hasta que vi el auto blanco de mi madre aparcado a pocos metros. Ella bajó con su elegancia habitual, un vestido verde oscuro y gafas grandes. Rebeca venía detrás, con los brazos cruzados y el gesto altivo. Skylar me miró, lista para intervenir, pero levanté la mano. Déjame a mí. Mi madre caminó hacia mí despacio, con esa sonrisa que siempre usaba cuando quería hacerme sentir pequeña. Qué triste que tengamos que vernos aquí, dijo, con voz dulce. Pensé que éramos familia. Lo éramos, respondí, hasta que decidieron robar lo único que quedaba de la abuela. No digas tonterías, Natalia, intervino Rebeca. La abuela siempre quiso que esa casa sirviera para algo más grande que tus caprichos sentimentales. ¿Como su fundación? Le solté, mirándola directamente. ¿Esa que ahora tú y mamá dirigen usando su nombre? Mi madre arqueó una ceja. Si tienes algo que decir, hazlo con pruebas. Sonreí. Las tengo, todas. Saqué de mi bolso la copia del informe del perito y el documento notariado con la cláusula. Se los extendí sin una palabra. Las vi palidecer al leer los sellos y las fechas. Esto no puede ser, balbuceó Rebeca. Oh, sí puede, intervino Skylar acercándose con calma profesional. A partir de hoy, todo lo que gestionaron en nombre de la fundación será revisado por el tribunal, y cualquier movimiento financiero o legal que hayan hecho quedará bajo investigación. Mi madre me miró con una mezcla de ira y desconcierto. ¿Por qué haces esto, Natalia? Porque tú me enseñaste que la familia no se traiciona, respondí, devolviéndole sus propias palabras. Y yo sí aprendí esa lección. Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Rebeca se giró para irse, y antes de entrar al coche, murmuró. No te imaginas en lo que te estás metiendo. El resto del día fue una mezcla de silencio y agotamiento. Skylar insistió en que me quedara en su departamento por seguridad, al menos hasta que el juez notificara oficialmente la suspensión de derechos. Acepté. Esa noche me senté en su balcón, con una taza de café y la ciudad extendiéndose bajo las luces. Pensé en mi abuela, en la promesa que me había dejado, y en cómo su sabiduría parecía seguir guiándome incluso desde la distancia. Pero justo cuando empezaba a sentir una pizca de calma, mi celular vibró.
Era un correo nuevo. Remitente. Fundación Hacienda del Silencio. Asunto. Convocatoria extraordinaria. Lo abrí. El cuerpo del mensaje era breve. Se convoca a reunión urgente para tratar asuntos de sucesión interna. Lugar: Casa Principal, Avenida de los Nogales 113. Hora: 20 horas. Asistencia obligatoria. Fruncí el ceño. No puede ser, murmuré. Skylar se acercó. ¿Qué pasa? Le mostré el correo. Ella lo leyó en silencio. Luego me miró con preocupación. ¿Vas a ir? Claro que sí, respondí sin dudar. Esa casa es mía, y si quieren reunirse allí, tendrán que hacerlo frente a mí. Skylar dudó unos segundos. Entonces iré contigo. A las 8 en punto estábamos en el portón de la casa. Había varios autos estacionados afuera. Reconocí el de mi madre, el de Rebeca, y otros que no conocía. Al entrar, el aire estaba pesado, casi eléctrico. El salón estaba iluminado, y la mesa del comedor llena de papeles. Mi madre se encontraba de pie al final de la mesa, como si presidiera una junta. «Qué bueno que llegaste, hija», dijo sin sonreír. «No queríamos empezar sin ti». Rebeca revisaba unos documentos con gesto nervioso. «¿Qué es todo esto?», pregunté. Mi madre tomó la palabra. «Hemos decidido disolver la fundación». Me quedé helada. «¿Qué?». «Sí», continuó. «Ya no tiene sentido mantenerla. Todo este escándalo ha dañado la reputación de la familia». Skylar se adelantó con voz firme. «No pueden hacerlo. La fundación pertenece legalmente a Natalia». Mi madre sonrió con un aire casi compasivo. «Eso aún no lo decide un juez». La tensión en la habitación era tan densa que podía cortarse. Me acerqué despacio. «No la vas a destruir», dije, casi en un susurro. «¿Y cómo piensas detenerme?», preguntó, cruzando los brazos. La miré fijamente. «Con la verdad, con algo que tú nunca tuviste el valor de decir». Ella frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». «De la abuela», respondí, sacando del bolso la grabadora. Skylar asintió en silencio. Presioné play. La voz de mi abuela llenó la casa. «Si algún día mis hijos olvidan lo que esta casa representa, recuérdales que la verdad no se hereda, se merece». Mi madre cerró los ojos. Rebeca apretó los puños. Nadie dijo una palabra. Solo el sonido del tic-tac del viejo reloj llenó la sala. Y entonces, justo cuando la grabación terminó, un estruendo sacudió la casa. El ventanal del salón se abrió de golpe por el viento y un sobre cayó desde el marco del retrato de mi abuela, flotando hasta la mesa. Me quedé mirando el sobre con el corazón acelerado. En la esquina con tinta azul, solo 3 palabras escritas a mano, para cuando duden. Nadie se movió durante varios segundos. El sobre seguía ahí, sobre la mesa, mientras el viento seguía entrando por el ventanal y las cortinas parecían respirar. Mi madre fue la primera en romper el silencio. «¿Qué clase de teatro es este?», dijo con una voz cargada de rabia. «No es un teatro», respondí caminando hacia la mesa. «Es tu pasado alcanzándote, mamá». Tomé el sobre con cuidado. Estaba sellado con cera roja, el mismo tipo que mi abuela usaba en sus cartas antiguas. La cera se había quebrado por el tiempo, pero el sello, una pequeña flor de lavanda, seguía intacto. Skylar me miró desde el otro extremo de la habitación. «Ábrelo», susurró. Rompí el sello. Dentro había una hoja amarillenta y una llave pequeña, plateada, distinta de las anteriores. La hoja tenía el membrete de Hacienda del Silencio y la letra inconfundible de mi abuela. «Para cuando duden». La verdad no siempre se esconde en los documentos, sino en las memorias que dejamos atrás. Si alguna vez intentan borrar lo que construí, abre el cofre del sótano. Dentro está todo lo que necesitan para recordar quién fue Elena Jiménez. Levanté la mirada. «El cofre del sótano», repetí. Mi madre palideció. «No hay ningún cofre», dijo enseguida, demasiado rápido. Esa reacción fue suficiente. Skylar asintió, entendiendo todo sin palabras. Tomó su celular y encendió la linterna. «Vamos». Rebeca intentó interponerse. «No vas a seguir con esta locura, Nati». «Quítate del medio», le dije firme, mirándola sin titubear. Bajamos las escaleras hacia el sótano. El aire era espeso, con olor a humedad y madera vieja. Al fondo, junto al muro donde habíamos encontrado la grabadora, había una parte del suelo más levantada, como si alguien la hubiera reparado a la prisa. Skylar se agachó. «Aquí». Con un poco de esfuerzo quitamos las tablas. Debajo había un pequeño compartimento de piedra con una cerradura antigua. La llave plateada encajó a la perfección. Giré. El clic metálico resonó como un trueno. Dentro había una caja de madera labrada envuelta en un pañuelo de lino. La abrí con manos temblorosas. Había 3 cosas. Un cuaderno de tapas gruesas, un sobre sellado con el logo del registro civil y una foto antigua. Tomé primero la foto. Era mi abuela, sosteniendo a una bebé en brazos. No era yo.
Y tampoco era Rebeca. Me quedé helada. ¿Quién es esta niña? Mi madre bajó las escaleras de golpe, respirando con dificultad. «¡No abras eso!», gritó. «Ya es tarde», respondí. Skylar abrió el sobre del registro civil. Dentro había un acta. La leyó en voz alta, despacio. Certificado de nacimiento. Nombre: Rebeca Jiménez. Madre: Elena Jiménez. Padre: Eduardo Jaques. Un silencio absoluto cayó sobre el sótano. Rebeca dio un paso atrás. «¡Eso no puede ser!», susurró. Mi madre cerró los ojos, como si hubiera esperado este momento toda su vida. Yo no entendía nada. «¿Qué significa esto?». Mi madre levantó la mirada, con lágrimas contenidas. «Significa que tu abuela nunca fue la mujer que creímos». Nos sentamos todos en el salón, como en una reunión fantasma. El ambiente era pesado. Cada palabra se sentía como un golpe. Mi madre empezó a hablar con voz temblorosa. «Tu abuela tuvo una hija antes de casarse con tu abuelo. Nadie lo sabía. La dio en adopción porque en esa época una madre soltera era una vergüenza para la familia. Esa niña era Rebeca». Rebeca la miró como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo? Tu abuela te buscó años después. Te adoptamos cuando eras pequeña y te criamos como nuestra hija. Ella me pidió que nunca lo dijera». Me llevé las manos a la cabeza. «Entonces Rebeca es tu tía», dijo Skylar, terminando la frase que yo no pude pronunciar. Rebeca se puso de pie, gritando: «No, no digas eso. No puede ser verdad». Pero en sus ojos había pánico. La negación no podía tapar la evidencia. Skylar, siempre práctica, recogió el acta y la guardó con los demás documentos. «Esto lo cambia todo. Legalmente, Rebeca no es heredera directa. La falsificación pierde todo sustento». Mi madre la miró, derrotada. «Ya no importa nada», dijo con voz hueca. «Todo esto nos destruyó». La casa estaba en silencio. Solo el viento soplaba desde el ventanal, moviendo las cortinas como fantasmas. Rebeca caminó hacia mí, los ojos llenos de lágrimas. «¿Lo sabías?», preguntó. Negué con la cabeza. «No, pero la abuela sí. Por eso te dejó esa oportunidad de redimirte, y tú la desperdiciaste». Ella dio un paso atrás, temblando. «No quería hacerte daño. Solo quería lo que creí que me correspondía». «Y lo tuviste todo, Rebeca», le respondí en voz baja. «Solo que no supiste verlo». Esa noche, después de que todos se marcharan, me quedé sola en la casa. Encendí las luces del salón y abrí el cuaderno que había dentro del cofre. Eran las memorias de mi abuela. En la primera página había una frase escrita a mano. «No se trata de heredar paredes, sino historias. Quien entienda eso, entenderá todo lo que hice». Pasé las hojas despacio. Cada entrada era un pedazo de su vida, sus miedos, sus errores, su amor por esa casa y por nosotras. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. La verdad ya estaba a la vista, pero todavía quedaba algo por resolver. A la mañana siguiente, Skylar me llamó. El juez aceptó la denuncia. «La propiedad vuelve a tu nombre». Me quedé en silencio, con el teléfono pegado al oído. «¿Y la fundación?». «También. Y hay algo más». Eduardo Jaques presentó una carta de renuncia como administrador externo. Dijo que todo debía volver a ti. Colgué, mirando el retrato de mi abuela. La casa me pertenecía de nuevo. Pero lo más importante no era eso, era la verdad. Al anochecer, salí al jardín. El aire olía a lavanda. El ladrillo con el corazón tallado seguía allí, intacto. Me quedé mirándolo un buen rato, y por primera vez, desde que todo empezó, sonreí. Pero justo cuando iba a entrar, escuché un leve sonido metálico detrás del muro. Un clic, como el de una cerradura. Me giré lentamente. En la penumbra, una figura se movía entre los arbustos. Una silueta alta, con un abrigo oscuro. No era mi madre, no era Rebeca. Y cuando esa persona levantó la vista, el brillo de una llave plateada centelleó en su mano. Era Eduardo. El corazón me dio un vuelco al verlo. Eduardo estaba ahí, de pie en medio del jardín, con la misma calma que siempre fingía tener, pero con los ojos encendidos por algo que no supe reconocer al principio. No era culpa, era miedo. «¿Qué haces aquí?», pregunté, sin moverme. Él levantó las manos despacio, como si no quisiera asustarme. «Necesito hablar contigo, Natalia. Por favor, no llames a Skylar. Llegas en el peor momento». «Lo sé, pero si no venía hoy, ya no tendría oportunidad de explicarte». El viento soplaba fuerte, haciendo chocar las ramas del limonero contra la barda. La luna apenas iluminaba su rostro. «Explícame, entonces», dije. «¿Por qué apareces con una llave? Justo después de todo lo que descubrimos». Eduardo respiró hondo. «Esa llave no abre nada de lo tuyo. Abre algo mío, o mejor dicho, algo nuestro». «¿Nuestro?», asintió.
Tu abuela me la dio hace muchos años. Me pidió que la guardara hasta que tú encontraras el cofre del sótano. Dijo que cuando eso pasara, vendría a mí el deber de cerrar el círculo. No entendía nada. ¿Cerrar qué círculo, Eduardo? El de su promesa. Se acercó despacio. Le temblaban las manos. Tu abuela no solo dejó esa casa y la fundación, Natalia. Dejó una deuda moral, algo que quiso reparar y nunca pudo. ¿Deuda con quién? Él bajó la mirada. Conmigo. El silencio entre nosotros pesó como plomo. ¿Por qué? Pregunté con un hilo de voz. Porque nunca me contó que Rebeca existía, que había tenido una hija mía y la había dado en adopción. Me quedé inmóvil. ¿Qué dijiste? Rebeca es mi hija, dijo, la voz quebrándose por primera vez. Yo no lo supe hasta que ella vino a mi empresa con tu madre. Y cuando lo entendí, todo se volvió confuso. Dio un paso atrás, llevándose una mano a la frente. Yo no quise participar en la venta. Solo quería conocerla. Pero cuando vi que tu familia manipulaba su historia, que usaban mi nombre para legitimar la transacción, traté de detenerlo. Y por eso vine a ti. Mi mente giraba a 1000 por hora. Entonces, ¿toda esta guerra, todo lo que pasó, empezó por un secreto de ustedes? No, respondió. Empezó por una mentira de muchos años. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Y por qué mi abuela nunca lo dijo? Porque te amaba, respondió con sinceridad. Y sabía que decir la verdad podía romper todo lo que había construido. Quiso protegerte, pero esa decisión terminó destruyéndolos a todos. Me apoyé contra el muro, sintiendo que las piernas me fallaban. Rebeca no sabe nada de esto, ¿verdad? No, y no debe saberlo de mí, dijo él. Ese derecho te pertenece a ti. Guardó la llave en mi mano, cerrándome los dedos sobre ella. Esta llave abre una caja en mi estudio. Dentro están las cartas originales que tu abuela me escribió. No hay odio en ellas, Natalia, solo culpa. Lo miré con desconfianza, pero también con compasión. Su voz era tan humana, tan rota. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Desaparecer, dijo con calma. Ya no tengo nada que hacer aquí, pero tú sí. Termina lo que ella empezó. Dio media vuelta y caminó hacia el portón. Antes de irse, se detuvo. Tu abuela decía que la sangre pesa, pero la verdad siempre flota. Recuerda eso. Y se fue. A la mañana siguiente, desperté con una mezcla de agotamiento y claridad. En el escritorio, la llave brillaba bajo la luz del sol. Llamé a Skylar y le conté todo. Necesitamos esas cartas, dijo enseguida. Si lo que Eduardo dice es cierto, podríamos probar que tu madre y Rebeca actuaron bajo falsos supuestos desde el inicio. Fui al estudio de Eduardo ese mismo día. El lugar estaba vacío, como si lo hubiera desalojado la noche anterior. En su escritorio había una caja metálica con la cerradura exacta de la llave. La abrí. Dentro había varias cartas atadas con una cinta azul, todas firmadas por mi abuela, dirigidas a E.J. Leí una al azar. Eduardo, tomé una decisión que me perseguirá siempre. Nuestra hija crecerá lejos de ti, pero segura. Cuando sea el momento, quiero que Natalia sepa la verdad. Ella será mi espejo. Lo que no pude reparar contigo, lo haré a través de ella. Las lágrimas me nublaron la vista. Tomé todas las cartas y volví a casa. Se las mostré a Skylar. Esto cambia el motivo de todo, dijo ella impactada. La abuela no solo planeó protegerte, planeó limpiar su pasado. La fundación era su forma de reparar lo que hizo con Rebeca. Asentí, comprendiendo al fin. Y Rebeca no lo sabe. Aún no, dijo Skylar, pero tarde o temprano lo sabrá. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada del juzgado. La voz del secretario sonaba nerviosa. Señorita Ramírez, su madre ha renunciado oficialmente a la administración de la fundación. ¿Renunciado? Sí. También ha solicitado dejar el país por motivos de salud. Me quedé sin palabras. Colgué lentamente. Skylar levantó la vista de su escritorio. ¿Qué pasó? Mi madre se va. Renunció. ¿Y Rebeca? No lo sé, respondí, mirando por la ventana. Pero tengo la sensación de que ella no se va a rendir tan fácil. Esa noche, regresé a la casa victoriana. Por primera vez estaba en silencio. Ni ecos, ni viento, ni sombras. Solo paz. Encendí las luces del salón y me senté frente al retrato de mi abuela. Ya está hecho, le dije en voz baja. Todo lo que intentaste proteger, todo lo que callaste, salió a la luz. En ese momento, el reloj del pasillo, aquel que llevaba años detenido, empezó a moverse. Un tic, luego otro. El sonido llenó la habitación. Me levanté, sin miedo, y sonreí. Gracias, abuela. Pero entonces, desde la puerta principal, escuché un ruido seco. Un golpe. Salí al pasillo. La puerta estaba entreabierta. Y sobre el umbral, envuelto en un sobre blanco, había un documento. Reconocí el sello del juzgado. Lo abrí. Era una citación.
Rebeca había presentado una contrademanda. La acusación: manipulación de testamento y obtención indebida de herencia. Mi respiración se cortó. A un costado del documento, en tinta azul, una nota escrita a mano. Esto aún no termina, hermana. La mañana en que recibí la citación, el cielo de Guadalajara estaba cubierto de nubes bajas, grises como el humo. Afuera, el ruido de los coches parecía distante, ajeno. Dentro de mí solo había un silencio denso, pesado. No me sorprendía que Rebeca hubiera contraatacado, pero sí me dolía la palabra que había escrito en la nota. Hermana. Esa palabra ya no significaba nada. O quizás significaba demasiado. Fui al despacho de Skylar con el documento entre las manos. Ella lo leyó de principio a fin sin interrumpirme. Cuando terminó, exhaló largo. Era cuestión de tiempo, dijo. Rebeca está desesperada. Sabe que perdió todo lo material, así que va a intentar destruirte con lo único que le queda: el nombre. ¿Crees que puede lograrlo? No, respondió con firmeza. No con las pruebas que tenemos, pero sí puede hacer ruido. Y el ruido duele más que la verdad. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego añadí: quiero que esta vez no solo se defienda mi nombre. Quiero cerrar este ciclo por completo. Skylar me miró. ¿Qué piensas hacer? Contar la verdad. Toda. 2 días después, la audiencia se realizó en el Juzgado Civil número 5. El edificio olía a humedad y café recalentado. Los pasos de la gente resonaban como si cada uno llevara su propio juicio encima. Rebeca estaba sentada al otro extremo del salón. Llevaba el cabello recogido y un traje sobrio, pero su mirada era fuego puro. No había odio en sus ojos. Era algo peor: orgullo herido. Frente a mí, mi madre, más pálida que nunca, con las manos entrelazadas. Ni siquiera me miró. Skylar abrió el expediente con precisión quirúrgica y empezó a hablar. Su señoría, mi representada, la señora Natalia Ramírez Jiménez, presenta las pruebas que acreditan la autenticidad de su herencia legítima, así como las falsificaciones realizadas por los demandantes. El juez asintió, revisando los sellos. Entonces Skylar colocó sobre la mesa las cartas de mi abuela, el informe del perito y, finalmente, el documento con la cláusula de sucesión. Además, añadió, solicitamos que se incorpore al expediente este acta de nacimiento recientemente hallada, que establece la filiación verdadera de la señora Rebeca Ramírez. El murmullo llenó la sala. Rebeca se levantó bruscamente. Eso no tiene nada que ver con la herencia. Esa mujer no tiene derecho a usar mi pasado en mi contra. El juez golpeó la mesa con la mano. Orden en la sala. Skylar mantuvo la calma. Con todo respeto, su señoría, el documento demuestra que la señora Rebeca no es heredera directa de la señora Elena Jiménez, sino su hija biológica. Por tanto, sus reclamos sobre el testamento carecen de validez legal. El juez asintió, tomando notas. Rebeca me miró con rabia. Tú no entiendes nada, Nati. Ella me usó, me escondió. Me borró de su historia. Y tú la defiendes. No la defiendo, le respondí, temblando. Solo estoy corrigiendo lo que ustedes arruinaron. No tienes idea de lo que se siente crecer sabiendo que no perteneces a nadie. Tienes razón, le dije en voz baja. No lo sé, pero tú tampoco sabes lo que es ser traicionada por todos los que amas. Rebeca se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no bajó la mirada. La audiencia duró más de 3 horas. Cuando terminó, el juez pidió a todos que permanecieran en silencio mientras leía la resolución. Tras revisar las pruebas y declaraciones, este tribunal declara nulas las acciones de compraventa y falsificación, restituyendo la propiedad de la casa ubicada en Avenida de los Nogales, 113, a su heredera original, Natalia Ramírez Jiménez. Asimismo, se transfiere la administración completa de la Fundación Hacienda del Silencio a su legítima titular, la misma señora Ramírez Jiménez. El sonido del mazo fue el cierre más dulce que pude imaginar. Mi madre bajó la cabeza. Rebeca apretó los labios. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí odio, solo alivio. Semanas después, la prensa local publicó la noticia. Caso Ramírez. Joven heredera recupera el legado histórico de su abuela y reabre la Fundación Hacienda del Silencio. Los rumores se multiplicaron. Algunos me pintaban como la heroína, otros como la oportunista. Pero no importaba. La verdad ya no necesitaba defensa. La casa fue restaurada poco a poco. Cada habitación volvió a oler a lavanda. Cada grieta fue reparada sin borrar su historia. Yo misma dirigía las obras, junto con un pequeño equipo de arquitectos. Uno de ellos era un joven llamado Leandro, aprendiz de Eduardo. Me entregó una carta que su antiguo jefe le había dejado para mí. Natalia, me voy lejos, pero no me llevo nada. Si alguna vez visitas el jardín y ves florecer las lavandas,
sabrás que cumpliste lo que Elena quiso, restaurar sin venganza. Gracias por cerrar el círculo. Guardé la carta en el mismo cajón donde mi abuela guardaba sus pañuelos. Con el tiempo, mi madre se mudó al extranjero. No volvió a contactarme. A través de Skylar supe que había dejado una donación anónima a la fundación. Nunca supe si fue culpa o amor, pero aprendí a no buscar explicación en quienes nunca la ofrecen. Rebeca desapareció por unos meses. Un día, llegó a la casa sin avisar. No traía documentos ni reclamos, solo una caja pequeña. Esto era de ella, me dijo. Dentro había una pulsera de plata con 2 iniciales. RJ. La guardó toda la vida. Susurró. A veces pienso que nunca me olvidó. No supe qué decir. La abracé. No por perdón, sino por cierre. Hoy, la casa está abierta al público. El letrero en la entrada dice: Fundación Hacienda del Silencio. Museo de Memorias Familiares. Cada visitante que cruza sus puertas conoce la historia de una mujer que amó, cayó y se levantó. Por las noches, cuando camino por el jardín, el aroma de lavanda aún flota en el aire. A veces creo escuchar pasos suaves detrás de mí y una voz cálida diciendo: paciencia y sabiduría, mi vida. Eso siempre fue la verdadera herencia. Cierro los ojos y sonrío. Natalia Ramírez Jiménez dirige la Fundación Hacienda del Silencio, dedicada a restaurar casas históricas y ayudar a mujeres que luchan por herencias injustas. Vive en la casa de su abuela, rodeada de paz. Rebeca Ramírez Jiménez se mudó a Querétaro. Es docente en una escuela de arte y visita la fundación una vez al año. Nunca volvió a hablar de la herencia. María Ramírez, la madre, vive en Lisboa. Envía donaciones anónimas a la fundación. Nadie sabe si alguna vez regresará. Eduardo Jaques se retiró a la Sierra de Jalisco. Su empresa fue absorbida por un grupo más joven. Sus últimas palabras escritas a Natalia fueron: la verdad no necesita testigos, solo tiempo. Skylar Martínez, abogada reconocida en Guadalajara, ahora trabaja como asesora legal de la fundación. Cuando cae la tarde y el sol ilumina las ventanas del segundo piso, la casa parece viva. Y yo sé, sin necesidad de pruebas, que en algún rincón todavía está ella, mi abuela, sonriendo satisfecha. Porque al final no heredé solo una casa. Heredé su forma de resistir, de amar y de entender que, a veces, las peores traiciones también pueden ser el camino hacia la verdad más pura.